Puedo empezó a grabar. Entonces voy a leer una oración de nuestro libro Oración Común que tiene que ver con la Escritura. Y como el Antiguo Testamento es parte de la Escritura, creo que es pertinente que la escuchemos. Bendito Señor, que hiciste que la Santa Escritura se escribiese para nuestra enseñanza. Concede que de tal manera la oigamos, la leamos, la consideremos, la aprendamos y la examinemos cuidadosamente, que podamos asimilarla en nuestro interior para que por medio de la paciencia y del consuelo de tu santa palabra abracemos y conservemos hasta el fin la esperanza bendita de la vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Amén. Salvador. Amén. Amén. Demos gracias a Dios por poder reunirnos, porque en el fondo lo que estamos haciendo acá es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. De Dios. Sammy, ¿sí? Sammy, se quedó pegado el artículo donde estás empezando a grabar. Ya, creo que por alguna cosa hay mala señal acá. Entonces tengo... ahí ahora logran ver mi... Lo vemos en el cuadrito chico arriba. Ahora sí. Sí. Ya. Sí. Ya, Sí. entonces, déjeme, ahí está. Este es como mi presentación. Déjenme mover esto para acá. Gracias por las ayudas que me dieron, pero les pido por favor que se pongan en silencio para que así, si los llaman por teléfono o cualquier cosa, no lo escuchemos los demás. Eso hemos ido aprendiendo, pero es bueno recordar eso. Hoy día lo que yo quiero hacer es hablar, es una clase más breve que las anteriores. Yo quiero decir qué es lo que hace el Antiguo Testamento. Y básicamente el resumen del Antiguo Testamento es que Dios nos está hablando de sí mismo, nos está diciendo a nosotros quién es Él. Eso es el Antiguo Testamento. Y la introducción decía que hubiera sido muy diferente la cosa que si en vez de que Cristóbal Colón hubiera venido y hubiera descubierto América, los nativos de este continente hubieran ido a Europa a explicar quiénes eran ellos. Entonces, la idea es que tenemos que ver a la Biblia entera, en realidad, pero en forma específica al Antiguo Testamento, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora, nos permite comprender qué es lo que Dios quiere contarnos de sí mismo. Entonces, eso es lo que hemos ido viendo hoy día. Y eso, si algo se van a quedar de esta lección, por favor, quédense con ese título. A través del Antiguo Testamento, a través de toda la Escritura, Dios nos habla de sí mismo. Entonces, lo que nosotros hemos ido haciendo en todo este curso es ir adquiriendo herramientas que nos permiten a nosotros poder comprender esta revelación de Dios. Eso es lo que hemos ido haciendo todo este tiempo. Y quiero leer algo bien especial. La base doctrinal de la iglesia, los que hicieron el curso del anglicanismo deben acordarse de que la iglesia anglicana es una iglesia protestante, reformada, histórica, por lo tanto es una iglesia que tiene una declaración de fe. La declaración de fe de la iglesia anglicana son los 39 artículos de religión. Y el artículo 7 habla del Antiguo Testamento. Y yo creo que es importante que lo leamos acá. Este dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo Testamento, puesto que en ambos, Antiguo y Nuevo, se ofrece vida eterna al género humano por Cristo, que es el solo mediador entre Dios y el hombre, siendo Él Dios y hombre. Por lo cual no deben ser escuchados los que se figuran que los antiguos patriarcas solamente tenían su esperanza puesta en promesas temporales. Aunque la ley dada por Dios, por Moisés, en lo tocante a ceremonias y ritos, no obliga a los cristianos, ni deben recibirse necesariamente sus preceptos civiles en ningún estado,
No obstante, ningún cristiano está exento de la obediencia a los que se llaman preceptos morales. Esa es la forma en que la Iglesia Anglicana históricamente ha comprendido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, sino que ambos realmente nos permiten comprender a Cristo. Y Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Y a mí me ha gustado, y yo quiero recalcarlo aquí delante de todas las clases que ha hecho César, porque él ha sido muy insistente en la visión cristológica del Antiguo Testamento. Y eso es algo que siempre tienen que entender. El Antiguo Testamento tiene, así también como el Nuevo, pero el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo. Entonces, es importante que tengamos eso presente. Estoy mencionando todas estas cosas porque lo que estamos haciendo acá es para mí un resumen final, un amarre de lo que ya hemos ido aprendiendo. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Traté a través de algún material del capítulo 6 que les enviamos la semana pasada, encontré lo siguiente: el Antiguo Testamento es el comienzo de la revelación progresiva de Dios de sí mismo. ¿Dónde comienza Dios a darse a conocer? En el Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros debemos, si queremos conocer toda la revelación de Dios, todo el plan de Dios, debemos conocer necesariamente el Antiguo Testamento. Esto otro lo agregué yo, tomando en cuenta lo que César nos ha enfatizado bastante en sus presentaciones. El Antiguo Testamento es el comienzo de la revelación progresiva de Dios de sí mismo, y esta revelación de Dios alcanza su plenitud en Cristo. Y vino a mi mente un versículo que todo creyente debiera de conocer de memoria, debiera de tenerlo en su corazón. Jesús, una vez, uno de sus discípulos le preguntó: Maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? He estado todo este tiempo con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, pero solo el Antiguo Testamento va a tener cabida en nuestro corazón, o nos va a alimentar espiritualmente si el Antiguo Testamento apunta a Cristo y glorifica a Cristo. Entonces, si lo quieres de otra manera, tú lees el Antiguo Testamento para comprender mejor a Cristo y glorificar a Dios por lo que ha hecho para ti y para todos nosotros por medio de Cristo. Entonces, creo que eso es una buena manera de animarnos a hacer nuestro el Antiguo Testamento. Hebreos 1:1, que es otro versículo que nosotros deberíamos de conocer de memoria. Este lo saqué de la creo que es Reina Valera del 60. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otra versión dice: en tiempos antiguos Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, y en estos días últimos nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces ahí, no sé si te das cuenta que la única manera de comprender adecuadamente el Antiguo Testamento es ponernos a Cristo, es leer el Antiguo Testamento a través de Cristo. El Antiguo Testamento no se lee en forma aislada. Esa a veces es la crítica que nosotros podemos hacer a muchos pueblos cristianos que leen el Antiguo Testamento como si fuera un fin en sí mismo. El Antiguo Testamento solo tiene sentido cuando lo vemos apuntando a Cristo. Es una revelación que progresivamente nos va permitiendo a nosotros preparar nuestro corazón para comprender mejor la obra de Cristo en la cruz. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, nunca vas a entender por qué Cristo
murió en la cruz. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, te vas a escandalizar por el hecho de que Cristo muriera por ti en la cruz. Pero conociendo el Antiguo Testamento, conociendo la revelación progresiva del plan de Dios para ti, cuando Cristo muere en la cruz, tú te vas a ir a tus rodillas y vas a elevar tus manos en acción de gracias, porque vas a poder comprender cuán grande es el amor de Dios, inmenso sin medida, porque vas a ver ahí el cumplimiento de todas aquellas promesas que Dios tuvo para ti y para toda la creación en realidad, desde el inicio del Génesis. Entonces, es importante lo que estamos haciendo acá, porque tanto César como yo hemos insistido es que el Antiguo Testamento siempre hay que leerlo en su contexto total, que es toda la Biblia. Y de eso nos habla el cuadro con el cual partimos. Este cuadro también debería ser algo que viene siempre a nuestra mente. La Biblia nos habla de cómo Dios establece su reino por medio de Jesús. Dos grandes conceptos: Dios tiene el control total, o sea, Dios reina, y Dios rescata, Dios salva. Esos son los grandes conceptos que tienes que manejar. El Antiguo Testamento nos entrega las bases para poder comprender quién es Cristo y cómo es que Dios establece su reino por medio de Jesús. Entonces, por favor, yo les animo a que este cuadro lo tengan ustedes en su mente y les permita de esta manera, cuando leen el Antiguo Testamento, tener tranquilidad en sus corazones de que están comprendiendo cómo es que Dios está obrando activamente para establecer su reino por medio de Jesús. Entonces, si algo se van a quedar con este tiempo, es lo que hemos conversado hasta aquí. Porque esto espero que les refuerzo lo que hemos intentado hacer con César, que es animarles a leer activamente el Antiguo Testamento y a confiar en el Dios que ahí vemos. Ahora vamos viendo un poquitito hacia el Antiguo Testamento. Se podría perfectamente llamar una revelación progresiva. Tú vas conociendo desde Génesis en adelante ciertos aspectos de Dios que se van ampliando a medida que va progresando la revelación de Dios. No es que lo nuevo anula lo antiguo, sino que lo nuevo va construyéndose sobre la revelación antigua. Eso quiero tomarlo en cuenta, porque muchas veces se habla de que cuando tú partes tienes un conocimiento imperfecto y que a medida que tú progresas y maduras en tu conocimiento, aquello que conocías al principio tienes que abandonarlo y eliminarlo. Jamás pienses eso de la fe cristiana. La fe cristiana parte con Cristo y continúa con Cristo hasta el encuentro del Señor. Lo que va haciendo la revelación que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que va ampliando tu comprensión de esa revelación, del Dios que tú vas conociendo a través de la activa autorrevelación de Dios hacia ti en la Escritura. Y, por ejemplo, el concepto el material que se les envió manejaba era el concepto de expiación y de perdón. Daba lecturas como de apoyo, lecturas de Levíticos 1:4 y 4:20. Básicamente en el 1:4 habla del concepto de expiación y en 4:20 amplía el concepto de la expiación y incluye para explicar que a través de la expiación tú recibes el perdón de Dios. ¿Cómo es que llegamos aquí? Porque nosotros ya sabemos de que el pago del pecado es la muerte. Aquel que se rebela contra Dios va a morir. Entonces, el Antiguo Testamento, muy al inicio de su revelación, nos indica, voy a usar palabras del Nuevo Testamento porque Dios no desea la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva.
Bueno, la manera en que Dios desde el comienzo nos demuestra es que alguien tiene que asumir los costos de la rebelión tuya. El sacrificio. Eso lo vemos muy al inicio de la revelación de Dios. Y el sacrificio de un animal en el altar, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando del el pueblo viviendo en el desierto con Dios, habitando en el tabernáculo en medio de ellos? Bueno, la manera en que el pueblo se podía acercar a Dios era por medio del altar. Ellos habían pecado, venían, ofrecían una vida en el altar y ahí ellos podían acercarse y tener comunión con Dios. El sacrificio es un recordatorio de que el rebelde no vive, sino que está muerto. Y el sacrificio recuerda que para poder tener relación con Dios, el pago del pecado tiene que ser efectuado, si no es imposible tener relación con Dios. Bueno, eso es lo que vemos en al principio de la ley de Moisés, en los primeros libros, en que él va construyendo esta idea de que el pueblo puede tener una relación plena con Dios solo mediante las maneras que Dios ha hablado, que les recuerdan a ellos que tienen acceso a la presencia de Dios porque alguien les ha restaurado, simbolizado a través del sacrificio de la expiación. Y la expiación tiene un objetivo, perdón. Y el perdón tiene un objetivo, significa que la persona puede tener comunión con Dios. Entonces eso lo aprendimos muy al principio de la Escritura. Y esto es un resumen de algo que salía en nuestro librito. Y yo creo que es importante que nosotros lo acordemos. El Antiguo Testamento en ninguna parte le dijo a su gente que los sacrificios de animales que hacían era un recurso temporal. Ellos pensaron de que era lo permanente. Lo que sí es evidente que es una cosa repetitiva. Tenían que hacerlo en forma constante. El Señor hizo promesas a los habitantes del Antiguo Testamento y adjuntó sus promesas al derramamiento de sangre, o les pidió que ellos actuaran de acuerdo a las promesas que ellos habían recibido. Sin embargo, dentro del mismo Antiguo Testamento, la gente comenzó a darse cuenta de vez en cuando de que se necesitaba algo mejor. Y eso lo vemos en el testimonio de David, porque cuando él se da cuenta de su pecado, y eso lo puedes leer en Salmo 51, que lo que él había hecho no estaba cubierto con la provisión de los sacrificios. 51:16 hablaba de eso. Sin embargo, discernía en el Señor una misericordia que cubría más allá de lo que los sacrificios podían ofrecer. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros comenzamos a ver es de que los grandes hombres del Antiguo Testamento nos muestran de que todo ese sistema de sacrificios centrados en el templo apuntaban a algo mayor. Y eso es lo que Isaías nos muestra. Por eso es que Isaías comienza a hablarnos del Mesías, aquel que va a restaurar, aquel que va a restaurar al pueblo verdaderamente con Dios. También es lo que Jeremías dice, que alguien va a venir y va a hacer un pacto con nosotros. Aquí que vienen nuevos días en que nuevo pacto haré. Jeremías 31:33. La idea es que algo tiene que suceder que toma en cuenta lo que todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento nos ha estado diciendo, que la única manera en que el pueblo de Dios puede tener comunión con Dios es que alguien les perdone y les restaure por medio de la expiación de los pecados. Y solo se explica esto en plenitud en el Nuevo Testamento. Y Hebreos es una buena carta para leer después de haber estado estudiando el Antiguo Testamento, porque Hebreos es una carta escrita, así es el concepto que se hay de esa carta, que es una carta escrita para judíos que conocieron a Cristo, pero las tensiones de conocer a Cristo les están siendo medias complicadas y algunos están pensando seriamente en volver atrás.
Y Hebreos es una carta que básicamente se puede resumir: muéstrame algo del Antiguo Testamento que tú pienses que realmente te entrega seguridad absoluta. Bueno, Jesús le da canchetero y lado a cualquier cosa del Antiguo Testamento. Esa es la idea. Entonces, se resume, por ejemplo, toda esta revelación progresiva que va apuntando hacia Jesús de la siguiente manera, en el capítulo 10, versículo 2. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, pero la sangre preciosa de Cristo sí puede. Lo que el Antiguo Testamento te dice es que alguien tiene que pagar por tus pecados para que tú puedas volver a restablecer la relación con Dios. Y no es algo que tú estás haciendo, sino que es algo que tiene que hacer Dios. Entonces tú puedes ir viendo toda esa progresión de esa revelación, cómo se cumple en Cristo. Por eso yo quise leer esto, para tener esa mayor sensibilidad hacia la importancia de entender el Antiguo Testamento. Esto es importante porque hay muchas personas en el pueblo cristiano, desgraciadamente, hoy día, que leen el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta a Cristo, y de repente parecen fariseos en su manera de vivir su vida de fe. Aquí, una mejor explicación de esto de revelación progresiva, porque alguien podría decir que tenemos que ir progresando porque lo primitivo era demasiado primitivo y tenemos que ponernos más sofisticados. Yo creo que eso es una mala explicación. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo revelación progresiva, el autor lo menciona, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, nosotros tenemos que entender que es una revelación acumulativa. Lo que vamos aprendiendo, lo que el Señor le explicó a Noé, que después se lo amplió a Abraham, que después lo amplió a Moisés, que después lo amplió a David, que después lo amplió a Isaías, Jeremías, es algo que va construyendo sobre la revelación anterior. No es que la fue eliminando. Entonces, eso es un concepto que nosotros tenemos que manejar, que es algo como que tú te pones un fundamento, sobre ese fundamento vas construyendo después las paredes y todo, pero en base a lo que ya teníamos. Y lo ilumina. Es decir, tú no puedes comprender a Isaías sin entender la revelación que Dios le dio a Abraham y a Moisés. Entonces, por eso va acumulando una sabiduría. No la va negando, sino que la va expandiendo. Hubo un concepto en los apuntes que yo les envié, que yo encontré súper bueno, que sale en la página 2, muy al principio de los apuntes, le envié, y sale acá. El Antiguo Testamento es Jesús previsto. Los evangelios son Jesús venido. Las epístolas son Jesús explicado, y Apocalipsis es Jesús esperado. Entonces es una manera de comprender cristológicamente toda la escritura. Entonces el Antiguo Testamento lo que te ayuda es a ver por qué Cristo tenía que venir. Entre paréntesis, esta revelación acumulativa, cuando se cumple plenamente en Cristo, tú te das cuenta de que no necesariamente tienes que hacer cosas que antes se mencionaban como obligatorias para los creyentes, porque simplemente porque Cristo ha dicho que nosotros no nos tenemos que hacer. Por ejemplo, las leyes dietéticas del Antiguo Testamento hoy día no son vinculantes para nosotros los cristianos. Las leyes dietéticas o de alimentación era para recordarles al pueblo de que ellos tenían que ser un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo diferente a los demás pueblos. Hoy día, ¿qué es lo que nos hace único? ¿Qué es lo que nos hace diferente? No lo que comemos o lo que no comemos. Lo que nos hace diferente es Cristo Jesús, que vive y mora en nuestros corazones. Entonces, el Antiguo Testamento, esas leyes que hoy día no son vinculantes para nosotros, se cumplen plenamente en Jesús. Entonces, por eso es que podemos decir, como aquí lo dice,
el Antiguo Testamento es Jesús previsto. Incluso, ¿alguien se acuerda de cómo inicia el ministerio público en Marcos? Dice, el tiempo se ha cumplido. Está diciendo, todo aquello que se proveyó para ustedes en el Antiguo Testamento ha llegado a su momento. Ahora es el momento de confiar en Jesús. Arrepiéntanse y confíen en el Evangelio. Las epístolas construyen sobre el ministerio de Jesús tal cual nos es revelado en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros miramos a Apocalipsis, que nos habla de la segunda venida, la única manera de comprender el mensaje del libro de Apocalipsis es entendiendo adecuadamente las epístolas, los evangelios y el Antiguo Testamento. Entonces, esas son cosas. Yo no quiero irme en los detalles, quiero explicarles los grandes principios que salen acá, porque creo que eso es suficiente. Si tú quieres ir a más detalles, para eso tienes los apuntes que se te entregaron. Por ejemplo, muchos de nosotros, si llevas tiempo en la iglesia, hemos hecho estudios sobre los nombres de Dios. Aquí hay varios nombres de Dios, hay 2, 4, hay como 7, 8 nombres de Dios. Todos ellos nos explican algo de Dios. Y todos ellos no compiten entre sí, sino que nos entregan parte de la gloria de Dios, y eso es una revelación acumulativa, una progresión de la revelación de Dios. Y entre paréntesis, yo hice algo aquí, espero que puedan ver en sus apuntes, pero en el segundo concepto dice el Señor. Y no sé si se dan cuenta que el Señor está escrito de manera diferente arriba. Este Señor, aquí cuando está escrito aquí, eso significa la expresión de la Reina Valera Jehová o Yahweh, Yahvé, es la expresión. Entonces, muchas Biblias, cuando quieren decirte que están traduciendo la palabra Señor como el nombre bíblico verdadero, la ponen así. Esas se llaman versalitas, esas palabras. Que es la palabra... es como que si fueran mayúsculas, pero está escrito en minúsculas. Entonces, si, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, si tú lees, esa lo usa este concepto. La Reina Valera no, la Reina Valera usa la palabra Jehová, pero en la NBI, cuando reemplaza a Jehová, la escribe de esta manera. Y eso es lo que está escribiendo ahí, que significa que en ese lugar es la palabra Jehová. El Señor de los ejércitos ahí está escrito el Señor porque ahí es la palabra Él, que significa Dios, Dios de los ejércitos. Entonces, cada uno de estos explica algo. Yo no quiero explicarles todo eso porque para eso tienen los apuntes. Sí quiero explicar que, por ejemplo, el Señor, de lo que está diciendo con la palabra el Señor, de que Dios es un Dios activo. No es un concepto. Nosotros tenemos que batallar en eso, porque culturalmente nosotros hemos alejado a Dios de nosotros. Nuestra cultura cristiana, básicamente católico-romana, ha alejado a Dios de nosotros. Entonces es un concepto lejano, es una persona inalcanzable. Pero el concepto de Señor, o sea, Jehová, Yahvé, yo soy, eso habla de un Dios activo, y como lo vimos, es activo en medio de su pueblo. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Entonces, si tú tenés claro eso, puedes ver eso en la revelación progresiva que Dios te está dando. Y el concepto del Señor de los ejércitos, básicamente te está diciendo que el Señor de los cristianos, el Señor del pueblo de Dios, mejor dicho, es el Señor todopoderoso. Él tiene todo el poder y la capacidad y la sabiduría y la voluntad de usar todo el poder que tiene para su honra y gloria y para el beneficio y gozo y consuelo de nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, eso lo podemos ver. Yo no quiero hacer un análisis de cada uno de estos conceptos. Eso tienes una visión muy
resumida en el libro, pero hay muchas partes en muchos libros. Puedes consultar, sobre los nombres de Dios. Y cada uno de ellos, por ejemplo, también el concepto, tenemos nosotros el ángel del Señor y el espíritu del Señor. El ángel del Señor es Dios viniendo en una forma visible al pueblo de Dios. Hay muchos autores que dicen que cuando el ángel del Señor se aparece, es Cristo que se aparece. Entonces podemos, y es una manera saludable de entender de que Cristo no aparece, no es algo que simplemente fue inventado en el Nuevo Testamento, sino que forma parte de la revelación que ya tenemos en el Antiguo Testamento. No es tan explícita como en el Nuevo Testamento, pero está ahí también. Y explicándote todo eso, terminamos con el famoso Shema, el Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Yahvé, el Señor, uno solo es. Es interesante porque Jesús se crió en un ambiente judío. Todos los 12 apóstoles se criaron en ambientes judíos. Pablo, que también fue incorporado a ese, también se crió en un ambiente judío. ¿Y qué es lo que ellos decían? Escucha, oh Señor, escucha, oh Israel, escucha, oh pueblo de Dios, sería una manera de parafrasearlo para nosotros. Jehová, Yahvé, es uno. Pero es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Eso se amplía en el Nuevo Testamento, pero una vez que tú comprendes eso, puedes ir a la revelación inicial y puedes entender de que ese concepto ya estaba ahí, necesitaba ser ampliado, que es lo que se hizo en el Nuevo Testamento. Quiero destacar esto y con esto vamos a ir terminando. Nosotros siempre pensamos en un Dios activo, originando, un Dios el creador, pero el concepto que nosotros tenemos que manejar para poder entender plenamente al Dios al cual nosotros adoramos, que el Dios creador no solo origina, sino que mantiene, controla y dirige. Y eso lo vemos no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento. El hecho de que Dios crea con un propósito específico y Él se encarga personalmente de mantener a esta creación. Cuando esta creación se aleja de Dios, tiene el control total de la historia y dirige todo para que su plan original se cumpla. Entonces, eso es algo que tú puedes ver eso en el Antiguo Testamento. Por supuesto, este concepto alcanza su plenitud en Cristo y nos hace mirar hacia adelante, hacia la segunda creación, pero este concepto de Dios originando, manteniendo, controlando y dirigiendo es algo que también puedes ver en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido acá? Que Dios se da a conocer. Hemos aprendido que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios creador, los nombres de Dios hablan, que establece formas en que tú y yo nos relacionamos con Él y que nosotros tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento con confianza, porque progresivamente nos va revelando quién es Dios. Y nosotros tenemos que confiar en esta revelación progresiva que Dios va entregándonos, porque es la manera en que Dios, en su sabiduría, ha escogido darse a conocer. Eso era lo que íbamos a conversar ahora. Sí, déjenme